Bueno, pues tiempo ya para la entrevista, para conocer distintas cuestiones relacionadas además en dos ámbitos de la administración, en el local, en el caso del Ayuntamiento de Teguise, y en el autonómico, en el caso del Parlamento de Canarias, la doble condición de concejal en Teguise y parlamentario regional por el Partido Socialista, lo ostenta Marcos Vergaz, que nos acompaña a esta hora de la tarde. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime, en este Y muy miércoles bienvenido. de ceniza, además, Sí. un día muy especial, muy señalado. No sé si es muy carnavalero o no Marcos Vergaz. ¿Le da el carnaval o ya no tanto? Bueno, no puedo presumir de ser muy carnavalero. Es verdad que con la aparición de los hijos, pues uno se termina por animar algo más, porque evidentemente el mayor, que ya es adolescente, pues quiere bajar al coso, quiere dar una vuelta por las murgas, etcétera, y el pequeño, pues con 9 años, también invita a llevarle algún ratito. Y me sumo a algún acto puntual, pero vamos, no puedo decir de que yo soy, y desde luego no soy muy carnavalero. Pero digamos. como fiesta la comparte, la respeta. Lo digo porque de repente quiere ser alcalde de Teguise y están los vecinos ahí. A ver si cuando es alcalde no pone carnaval. No solamente la comparto, sino que la miro con envidia, ¿no? Porque, bueno, hay mucha gente, muchas agrupaciones. De hecho, estaba en la carpa el otro día en la presentación de las agrupaciones del carnaval de Teguise, y lo veo con envidia porque hay gente muy alegre que se desvive por eso del carnaval, de esta fiesta de Don Carnal y esa disputa con Doña Cuaresma. Y desde luego por el carnaval hay que apostar, no solamente porque es una festividad para desinhibirse uno, sino porque también es cultura. Y ahí tenemos los diabletes, por ejemplo, de Teguise, medalla de oro, sin ir más lejos. Es también tradición, es encuentro, es compañerismo, es familia, porque precisamente estuve pues visitando las distintas agrupaciones y se lo señalaba, se lo subrayaba en esas visitas, ¿no? El compañerismo que se respiraba, el que cada una de esas agrupaciones son más que compañeros, familia, que durante todo el año prácticamente pues están coincidiendo, están programando los próximos carnavales, y ahora pues en el apogeo con motivo de las fiestas de Arrecife carnavaleras, pero también las de Teguise, que próximamente serán en Costa Teguise y luego en La Graciosa, pues nos divierten a aquellos que participamos algo menos que ellos. Yo la verdad que la miro, yo he participado mucho de joven, naturalmente, y ahora sigo admirando a toda esta gente, ¿no?, que se mueve alrededor del carnaval. Lo único que yo, aunque sería ya un debate, no para tenerlo con usted, más genérico y bastante más profundo, lo haría como más concentrado, porque creo que el último acto de carnaval viene a ser el 5 o el 6 de abril, en Las Breñas, y son muchos fines de semana consecutivos de fiesta. Primero, que no hay economía, no sé yo si la aguanta, y segundo, que los que tenemos hijos adolescentes en instituto, en edad de estudiar, bueno, cuesta bastante convencerlo para que se quede en casa a echar un par de horas, habiendo fin de semana tras fin de semana tras fin de semana tras fin de semana. Y eso, no sé si lo pensamos demasiado bien eso. Hombre, bueno. Y además en este caso, por aquello de que los carnavales han caído muy adelante, ya en el mes de marzo, porque vamos a unir la retirada de las mascaritas con la aparición de los santos y las procesiones. Sí, pues, así que nos esperan poquito. por delante varias semanas muy entretenidas. Y se lo digo yo, que ahora además ejerzo de taxista, porque me toca ir a buscar al mozo. Sí, como muchos padres y muchas madres, que vamos a buscarlos pues por aquello de que lleguen a casa, de saber cómo llegan, y también pues de hacerles el favor porque te lo piden, ¿no? Pues, no te importa, y me vas a buscar a mí y a los amigos. Pues además yo valoro mucho, y aprovecho para decirlo, Kevin Cortés, concejal de Seguridad en el Ayuntamiento de Arrecife, con el que he hablado esta mañana en COPE y el otro día también, el celo que pone, pero extremo, o sea, no escatima medios para la vigilancia en las verbenas y en esos sitios, que es, yo creo que es fundamental, y eso en Teguise también debería de pasar, y en todas partes, para la tranquilidad de las familias. Bueno, en fin, oye, ha hablado de la medalla de oro a los diabletes, pero le ha pedido también galardones similares para el Club Deportivo Teguise y para el Teiche, como institución deportiva, ¿no? En otro ámbito, porque los diabletes de Teguise son medalla de oro de Canarias, ni más ni menos. Además, el año pasado fue cuando obtuvieron dicho galardón con total merecimiento. En este caso, cuando hablamos del Club Deportivo Teguise, nos referimos a la medalla de oro de la corporación, del municipio de Teguise, porque no todos los días se cumple un siglo de vida. Es más, la primera noticia de la Constitución, en aquel entonces se denominaba Club Deportivo Guanapay, es de 1925. Y desde luego, cuando hablamos del Club Deportivo Teguise, igual que del conjunto de entidades deportivas del municipio, el Taiche, que también le proponemos como medalla de plata por el 50 aniversario, pero el Palmeiros, el Adasa, o de otras modalidades como el balonmano, con las blanquiazules de Taiche, el patinaje con la agrupación o el Club Deportivo
faina, el balonmano con los chinijos, precisamente de Costa Teguise, o el baloncesto, son entidades que aportan a un mejor municipio, no solamente desde el punto de vista de la transmisión de los valores deportivos, sino también de la formación a los jóvenes, a los chinijos y chinijas, a esos valores de fair play, de solidaridad, de esfuerzo, de compromiso, y desde luego creo que tenemos la obligación moral, además como representantes de la ciudadanía, de reconocer la labor de todos y cada uno de los colectivos, y más aún de aquel que cumple 100 años con la trayectoria, yo creo que intachable, del Club Deportivo Teguise. Bueno, ahí está aprobado el reglamento de honores y distinciones, está regulado, está todo en orden, porque a veces nos encontramos en los municipios que uno quiere homenajear a alguien y luego todo eso tiene una literatura, un protocolo que seguir y demás. No sé qué tal Teguise en ese sentido. En Teguise contamos con un reglamento de honores y distinciones, a pleno se va a llevar, y además quiero darle, no sé si utilizar la primicia, que igual suena muy ostentoso, pero el Gobierno ha iniciado el lunes, a última hora de la mañana, precisamente el expediente. Nosotros registrábamos la moción allá por el 23 de febrero, sacábamos la nota de prensa a primera hora del lunes, pues bien, el lunes a última hora de la mañana, eso de la 1 de la tarde, iniciaban el expediente y se va a llevar a pleno. Por lo tanto, creo que va a contar con la unanimidad de todas las fuerzas políticas y de todos los concejales de los 21, en una cosa que quiero saludar y agradecer, porque es bueno que en este tipo de reconocimientos la totalidad del plenario esté a una y reforcemos precisamente ese reconocimiento meritorio a un club tan señero, tan histórico, tan noble como el Club Deportivo. Debe ser de las pocas cosas que le aprueban a usted. Bueno, no sé cómo irá la cosa esta vez, pero yo le he escuchado quejar de que le invitan a ser parte propositiva en política y menos fiscalizadora, aunque es obligación, o menos crítica o criticona, pero cuando presenta propuestas caen en saco roto. Sí, lo que se suele decir, el rodillo, y yo creo que en una equivocación de este gobierno formado por Coalición Canaria, Partido Popular y el exconcejal de Vox, de no dejarse ayudar por el principal partido de la corporación, por aquello de que ganamos las elecciones y ser el mayoritario, que es el Partido Socialista, que hemos presentado, el otro día echaba un cálculo, alrededor de 70 iniciativas en positivo, en materias como el deporte, como lo social, como la vivienda, que es un problemón en un municipio como Teguise, pero también en la isla de Lanzarote, desde el punto de vista también tributario, por ejemplo, para mejorar la nueva tasa de basura, que va a suponer un mayor esfuerzo en el bolsillo de todos los teguiseños, y nosotros considerábamos que tenía que hacerse con otros criterios de mayor justicia fiscal o tributaria. En definitiva, sobre múltiples ámbitos de la vida municipal para mejorar las condiciones de los teguiseños y gracioseros. Sin embargo, el Gobierno, copiando además el proceder que tenía en el anterior mandato, cuando únicamente gobernaba Coalición Canaria, rechaza sistemáticamente todas las iniciativas, en un Gobierno que además no está demostrando en estos 2 años que llevamos de mandato ni empuje, ni una hoja de ruta, ni está recuperando el liderazgo que Teguise ha perdido desde hace unos años en comparación con otros municipios, a izquierda o derecha de la isla de Lanzarote. Pero sí, pasan el rodillo, no se dejan ayudar, y es una pena, porque muchas de esas iniciativas además no parten ni tan siquiera del Grupo Socialista, pero sí de la aportación de vecinos y colectivos que nos dicen como principal partido: miren qué buena idea, llévenla a pleno, a ver si se lleva a cabo, a ver si conseguimos esta vez que sea una realidad. Pero bueno, votan en contra, Coalición, PP y el exconcejal de Vox sistemáticamente. Lo de las tasas y lo de los impuestos, me gustaría detenerme un poco ahí, porque a ver, yo soy el primero que lógicamente no me gustaría pagar tasas de impuestos y ese dinero destinarlo a bibliotecas, a libros o a cervezas. Pero evidentemente hay que pagar los servicios, no podemos vivir gratis, luego sí debemos exigir que se nos preste unos buenos servicios. Lo digo porque queda muy bien decir, no, que no paguen la basura los vecinos, cuando al Ayuntamiento de la basura le cuesta un pico. Por supuesto. Y encima Europa creo que obliga, ¿no?, ya a recaudar lo mismo que te cuesta ese servicio. Por supuesto. ¿Qué es entonces lo que propone que se haga con las tasas? Nosotros lo que hemos estado es en contra de los criterios que ha aplicado el grupo de gobierno para subir la tasa a los vecinos, porque nos parece que no es justo, por ejemplo, que pague lo mismo un hogar con una única persona que un hogar con 5, 6 o 7 miembros. Me parece que a más personas viviendo en una casa, pues mayor generación de residuos. Uso del servicio que recibes. Efectivamente, sin embargo, el Gobierno de coalición, PP y el exconcejal de Vox ha dicho que no, que va a pagar lo mismo un hogar con un miembro que un hogar con 7 personas en la casa. Pero también nos parece que desde el punto de vista de la tasa de basura, no debe de pagar lo mismo una actividad económica que se desarrolla en una de las zonas, digamos, nobles desde el punto de vista económico, primera línea de Costa Teguise,
que una actividad económica que se desarrolla en uno de los pueblitos y pagos del municipio con menos actividad económica, y para eso está la figura del callejero fiscal, que se le denomina, para que pague un poquito más aquel que tiene más oportunidades de generar riqueza porque está en una zona más populosa desde el punto de vista de la actividad económica, que uno que tiene un pequeño negocio en un pueblo como Guatiza o como Los Valles o como So. Y también votaron en contra. Y además nos parece que el contribuir al sostenimiento de los gastos públicos a través de los impuestos y las tasas, por supuesto que sí, pero con máxima transparencia e información al contribuyente. Llevamos al Salón de Pleno una iniciativa para que se desarrollara una campaña informativa para que los contribuyentes supieran que van a tener que rascarse el bolsillo y mucho con la subida de la tasa de basura. Por ejemplo, les voy a poner un caso. Un pequeño restaurante de menos de 50 metros va a pasar de pagar en torno a 280 euros al año a pagar 600 euros. Queríamos que se desarrollara una campaña informativa para que lo supiera el contribuyente, para que tuviera previsión. Parece que sí, ¿Verdad que sí? Conseguimos, por error del gobierno, porque un concejal se levantó, se ausentó de la votación y al final salió hacia adelante la moción del Partido Socialista, porque un concejal se ausentó, se fue al baño, puedo decirlo, se despistó y salió adelante la moción. Pues estamos en marzo, están ya empezando a pasar las primeras cuotas a aquellos contribuyentes que tengan el pago fraccionado y no han informado a los ciudadanos. Por lo tanto, no estamos de acuerdo ni con los criterios que fijó el gobierno, ni con la falta de transparencia a la hora de informar al contribuyente sobre un asunto que le va a afectar al bolsillo. ¿Porque los presupuestos ya están aprobados en Teguise? No, cada vez más tarde y cada vez peor. Y desgraciadamente no atendiendo el ofrecimiento sincero del Partido Socialista que le decíamos en diciembre del 24. Céntrese, gobierno, a la vista de las turbulencias que había en el interior del gobierno, esos desencuentros que hay con frecuencia, céntrese en la gestión y le tendemos la mano para aprobar las cuentas del 2025. Porque urge por dos razones. Primero, porque es una obligación incluso legal tener los presupuestos antes de finalizar el año para poder acometer las inversiones y los gastos que en las propias cuentas se recojan. Y dos, porque teníamos que superar unas cuentas del 2024 que eran las menos inversoras, al menos del último lustro. Con todas las carencias que tiene un municipio como Teguise, las cuentas del 2024, aprobadas con el voto de Coalición Canaria, Partido Popular y el exconcejal de Vox, eran las menos inversoras del último lustro. Y le decíamos y le decimos que urge aprobar unas nuevas cuentas para mejorar el capítulo inversor, para recoger partidas, por ejemplo, para la actualización del plan general, para el incremento de las becas y ayudas al transporte de los estudiantes, para inversiones, por ejemplo, importantes como es la renovación integral de los parques infantiles, o por ejemplo para el nuevo contrato de jardines y zonas verdes, que estamos ya en marzo del 2025 y todavía sin noticias del nuevo contrato para que llegue a todos los pueblos y para mejorar las zonas ajardinadas de un municipio que ve cómo se marchitan sistemáticamente, mientras el gobierno sigue 2 años después de las elecciones del 23 contando las palmeras, pero del nuevo contrato sin noticias todavía. ¿Y hay razones, digamos, objetivas para que no se hayan aprobado los presupuestos? Es decir, pueden estar liados en la elaboración de un plan o de un reglamento o de un no sé cuánto, entonces no hay tiempo material, o a qué razón se puede achacar que 3 meses después no estén aprobados. La excusa que pusieron en diciembre, además comentando que estaban trabajando en ellos, pero que es que el interventor causó baja. Y entonces, como el interventor causó baja y vino una interventora nueva que venía de manera provisional unas semanas, pues se tuvo que detener la tramitación de los presupuestos. Eso fue en diciembre. El interventor que estaba ya volvió y 3 meses después seguimos sin cuentas. Y si nos vamos a otros municipios de la geografía canaria, son muchos los que ya han aprobado los presupuestos. Y además, y no nos sirve de coartada que otros municipios de la isla no lo hayan hecho. Yo quiero un Teguise a la vanguardia, en la pole position, que sea el primero de la clase en cuestiones como el bienestar de los vecinos, como las inversiones, pero también en la aprobación de sus presupuestos, porque además de ser una obligación legal, es la herramienta que nos permite llevar a cabo pues, las inversiones que necesita este gran municipio que es Teguise la Graciosa. Bueno, creo recordar que cuando optó también a su carrera como parlamentario regional, apuntó algo que ya había dicho también, por cierto, el exalcalde Osvaldo Betancor, que el escaño de parlamentario iba a servir para echar una mano y para ayudar al municipio de Teguise.
cosa que usted le recordaba que no había sido exactamente así, ¿no? No sé si en su caso le está viendo la utilidad de ese escaño parlamentario para con el municipio de Teguise y si lo está activando en algo. Desde luego, al Parlamento de Canarias me siento muy honrado de representar a la isla de Lanzarote, a Teguise y La Graciosa, en la Casa de todos los canarios y canarias. Llevo a Teguise en innumerables iniciativas que he presentado, sin ir más lejos. Preguntaba en recientes fechas al consejero de Obras Públicas por la renovación, mejora del puerto de Caleta del Cebo, en una actuación que el propio viceconsejero del área decía que en abril, mayo más tardar, estaría ya el proyecto para la renovación y mejora de esa instalación portuaria. Sostenible, por cierto, creo. Sí, ecopuerto le denominan. Yo le decía en la intervención que vamos a preocuparnos más de mejorar en términos cualitativos ese puerto que no cuantitativamente. Porque es que en el año 2014, es necesario que todo el mundo lo sepa, eran aproximadamente 300.000 los usuarios de ese puerto, los viajeros, ida, vuelta, línea regular o excursiones. En el año 2024 cerró con casi 600.000. No podemos seguir creciendo ad infinitum, Jaime, pero lo que sí debemos hacer es mejorar la seguridad, la confortabilidad, dotar de sombra, por ejemplo, a ese puerto, mejorar la explanada, que no solamente es un puerto, sino que es la gran plaza de La Graciosa donde se desarrollan los actos, y de ahí que le preguntara al consejero con la crítica de, oiga, mire, abril, mayo, estamos en marzo prácticamente y todavía no tenemos ni tan siquiera el proyecto aprobado. Pero también le preguntaba a la consejera de Cultura por la apertura de la Casa Torres en el conjunto histórico de la villa, una inversión del anterior gobierno de Canarias, que compramos esa joya arquitectónica y que están sus puertas chapadas, cerrada al uso y disfrute no solamente de los turistas, sino también de los residentes, y también la premiaba a que cumpliera con la obligación de apostar por un patrimonio activo, de tal manera que se pueda poner al servicio de la ciudadanía y del turismo esa joya arquitectónica. De la misma manera que también me he interesado por otros asuntos como en materia educativa, al hablar de los barracones de Costa Teguise y de la licitación de un nuevo centro educativo para dicha localidad, que anunció el consejero que en el segundo semestre del 2024 comenzarían las obras, segundo semestre del 2024 comenzarían las obras del nuevo SEO de Costa Teguise para descargar al instituto y al colegio. Estamos en marzo y todavía no ha salido ni tan siquiera a licitación. Sobre todas esas cuestiones, además de asuntos relacionados con la isla de Lanzarote, me preocupo, me intereso y trato de apretar, si se me permite la expresión, las clavijas al Gobierno de Canarias, pues para que se ponga las pilas y sean una realidad. En Teguise están las dos escuelas universitarias de enfermería y de turismo. En concreto, la de enfermería nos está haciendo pasar bastante vergüenza, esto hay que decirlo. No sé si se ha interesado por la estructura y por la calidad de los estudios. Nos hemos preocupado de esas cuestiones, no solamente en lo personal, sino también el portavoz en materia educativa del Grupo Parlamentario Socialista, que es Marcos Hernández, sino también por cubrir las plazas vacantes que hay en el profesorado, que han acarreado serios dolores de cabeza a los estudiantes, porque ven peligrar su promoción, la superación del curso, por la ausencia de profesores y de bajas que no se cubren. Pero desde luego que la educación, tanto la universitaria como la no universitaria, forma parte de las prioridades que tiene el Grupo Parlamentario Socialista y que tengo pues yo también como diputado por la isla de Lanzarote. Y le voy a poner otro ejemplo. También me he interesado por los barracones del SEIP Costa Teguise. ¿Sabe que nos cuesta al año más de 100.000 euros, más de 100.000 euros al año, los barracones que tenemos en el SEIP Costa Teguise? Porque son alquilados. Son alquilados. Y que aproximadamente 200 alumnos reciben su educación, y vaya por delante mi reconocimiento a toda la comunidad educativa, al profesorado, al proyecto educativo de centro, pero quiero que reciban las clases en igualdad de condiciones que el resto de alumnado de Canarias, en unas aulas no prefabricadas, no temporales como eran, sino definitivas. Y por eso me he interesado también por esa cuestión, porque bien que criticaban al anterior gobierno por esta razón, y sin embargo van para 2 años ya en el gobierno de Canarias y de momento siguen las aulas modulares o barracones. 200 alumnos que reciben clase en esas condiciones y más de 100.000 euros al año. Por lo tanto, la educación, por supuesto que sí, como arma además que garantiza la igualdad, la equidad, la igualdad de oportunidades del alumnado y de las familias, forma parte de las prioridades del Grupo Socialista y de este diputado. Claro, el caso es que en Lanzarote
en fin, no estamos teniendo demasiada buena suerte con las infraestructuras, no ya tan solo educativas, sino que nos hacen alquilar eso, los barracones, pedir prestados solares para hacer carnavales y otras muchas fiestas. No sé exactamente si alguna vez el Gobierno de Canarias nos pondrá las infraestructuras en hora. Pues mire, si nos ceñimos a los últimos presupuestos aprobados por este Gobierno que encabeza Coalición Canaria y Partido Popular, desde luego va a ser muy difícil que se ponga en hora Lanzarote gracias a las inversiones y al compromiso del Gobierno de Canarias. Llevamos dos presupuestos en la comunidad autónoma, el del 24 y el del 25, dos presupuestos ficticios para la isla de Lanzarote, porque se han pintado y se siguen pintando partidas a sabiendas de que no se van a ejecutar. Les voy a poner distintos ejemplos. En materia de carreteras, en el presupuesto del 24 se pintaron más de 20 millones de euros y de momento, a excepción del paso soterrado de Playa Honda, en una obra lanzada por el anterior Gobierno del Pacto de las Flores, no se ha iniciado ni licitado ninguna actuación viaria en la isla de Lanzarote. Ni la LZ40, la duplicación de la carretera que une Puerto del Carmen, ni la LZ23, el enlace frente al Cabildo, ni la LZ que une Guatiza con Órsola, ni mucho menos la LZ5, que después de 20 meses en el cargo Osvaldo Betancor se ha dado cuenta de que no procede para la isla de Lanzarote la LZ5 y tardó 20 meses en darse cuenta y mientras tanto redactando un proyecto por un importe cercano a los 2 millones de euros. Pero si nos vamos a la vivienda, un problemón para la isla de Lanzarote, las viviendas que se están haciendo en Maneje tienen el sello del Partido Socialista. Por mucho que hayan anunciado un decreto ley para solventar el problema de la vivienda, las únicas viviendas que se están ejecutando ahora mismo en Lanzarote tienen el sello del anterior Gobierno, porque ese decreto ley es fallido, y es fallido desde su inicio, porque ya cuando lo aprobaron Manu Militari, sin la participación del resto de grupos de la Cámara, en el propio decreto ley, ¿sabe lo que se decía? Estas son las medidas y si no funcionan, las cambiaremos. Una especie de tarjeta de presentación a lo Marx. Estos son mis principios, si no le gustan los cambiamos, ¿no? Pues lo mismo hicieron con ese decreto ley que un año después de su entrada en vigor, desde luego, no ha solventado ni mucho menos un problemón como tiene Canarias y Lanzarote en materia de vivienda. Bueno, pues lo dejamos aquí. El tiempo vuela. Marcos Vergaz, muchas gracias por haber venido este ratito. Gracias a usted. Y hoy, pues despidamos Don Carnal en Arrecife, que pronto ya nos iremos a Teguise. Con todo el alegre dolor que en estos casos se requiere. Muchas gracias. Gracias a usted, Jaime. Enseguida regresamos, incorporamos a Domingo Rivero, incorporamos a José Ramón Sánchez y acabamos de arreglar el país. No se vayan.